¿Quién tiene el verdadero poder? ¿Qué hay de nuevo? Bienvenidos a un nuevo episodio donde hablamos de lo que fue, lo que es y lo que será, y todo a la luz de la palabra de Dios. Hoy vamos a entrarle a un tema que toca a todo el mundo, literalmente, los gobiernos. Sí, esos sistemas que organizan países, que hacen leyes, que cobran impuestos, que prometen cambiar el mundo. Y a veces lo hacen, pero otras veces lo complican más. ¿Te has preguntado por qué hay tantos tipos de gobiernos? ¿Por qué unos países parecen tener más libertad que otros? ¿Y por qué parece que cada vez más la gente desconfía de sus líderes? Y lo más importante, ¿qué dice la Biblia sobre todo esto? Hoy vamos a darle una revisada a los gobiernos del mundo, desde las civilizaciones antiguas como Egipto y Babilonia, hasta las modernas democracias y dictaduras. Pero, más allá de entender cómo funcionan, queremos descubrir quién tiene realmente el control. Porque, aunque los presidentes firmen decretos, los reyes porten coronas y los parlamentos aprueben leyes, el que tiene la última palabra es uno solo: Dios. Así que no te desconectes de este video, porque esto no es una clase de cívica ni de historia política. Esto es una exploración bíblica, al grano y con toda la energía del reino celestial. Al final, vas a ver cómo cada tipo de gobierno refleja lo que la humanidad ha querido hacer, pero también cómo la Biblia ya lo anticipó todo. ¡Arrancamos! De tribus a imperios. Para empezar a darle forma a este contenido, vamos a retroceder un montón de años en la historia mundial. Antes de que existieran presidentes, elecciones o constituciones, el ser humano vivía en tribus. ¿Quién mandaba? Pues el más fuerte, el más sabio o simplemente el más anciano. Estos líderes eran como los alcaldes, pero sin papeles ni oficinas como las que tienen hoy en día. Con el tiempo, esas tribus se unieron, crecieron y se convirtieron en reinos e imperios. Ahí tenemos a Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Todos ellos tenían gobiernos muy fuertes, donde un rey o un emperador era quien decidía todo. No había oposición. Era lo que el rey diga, así será. La Biblia nos habla de muchos de estos gobiernos. Por ejemplo, en Daniel 2, Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño con una estatua que representaba diferentes imperios. ¿Y qué le dijo Dios a través de Daniel? Que todos esos reinos iban a caer y que al final vendría uno eterno. Ese es el reino de Dios. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Daniel 2:44. Aquí ya la Biblia nos estaba diciendo que, aunque los imperios humanos parezcan poderosos, son temporales. El único gobierno que dura para siempre es el de Dios, el pueblo de Dios y los gobiernos humanos. En 1 Samuel 8,
el pueblo de Israel le pide a Samuel que les ponga un rey. Ellos querían ser como las otras naciones. ¿Y qué hizo Dios? Les dio permiso, aunque no era lo mejor para ellos. Dios les dijo: les advierto, ese rey les va a quitar lo mejor de su ganado, de sus hijos, de sus tierras. Y ustedes lo pidieron. Y dicho y hecho, Saúl, el primer rey, fue un desastre. Después vino David, un rey conforme al corazón de Dios, pero igual cometió errores. Esto nos muestra que el deseo humano por tener líderes visibles muchas veces nos aleja de depender directamente de Dios. Los gobiernos humanos pueden hacer mucho bien, sí, pero también pueden corromperse. Y ahí es donde viene la frustración. Dios nunca quiso que su pueblo dependiera de un sistema humano, sino de Él. Pero como nosotros insistimos, Él permite, pero también corrige. Gobiernos modernos, democracia, dictaduras y promesas rotas. Saltamos a tiempos modernos. Hoy hay democracias, monarquías parlamentarias, repúblicas, dictaduras, socialismos y un montón de mezclas. En teoría, la democracia suena bien, el pueblo elige. Pero todos sabemos que muchas veces lo que prometen en campaña no se cumple después, ¿verdad? Las dictaduras, por su parte, concentran el poder en una sola persona o grupo y muchas veces aplastan las libertades. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre esto? Romanos 13 nos recuerda que toda autoridad es puesta por Dios, pero también que esa autoridad debe ser justa. Si no lo es, será juzgada. La injusticia, la corrupción, los golpes de Estado, todo eso ya está en la Biblia. Salomón lo decía en Eclesiastés: si ves opresión del pobre y violación de la justicia, no te asombres, porque sobre el alto vigila otro más alto. Eclesiastés 5:8. La Biblia nos enseña que sin importar el tipo de gobierno terrenal bajo el cual nos ha tocado vivir, debemos de respetarlo. Al final de los tiempos, los gobernantes también serán juzgados, sin excepción. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. El reino divino versus los reinos terrenales. Aquí viene el contraste más poderoso. En el mundo hay reinos que suben y bajan, pero el reino de Dios es eterno, justo, verdadero. Jesús no vino a fundar un partido político. Él dijo: mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Jesús no tomó un trono político, pero transformó vidas. No firmó leyes, pero liberó cautivos. No necesitó un ejército, pero venció la muerte. Eso es liderazgo del reino. Y ese reino está dentro de nosotros, los que creemos. Cada vez que actuamos con justicia, cada vez que ayudamos a alguien, cada vez que hablamos verdad, estamos gobernando con Él. Los gobiernos del mundo pasarán, pero su reino no. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y nosotros qué tipo de ciudadanos somos? Y entonces, ¿qué hacemos nosotros en medio de estos gobiernos? ¿Obedecemos? ¿Protestamos? ¿Nos quejamos? ¿Votamos? La Biblia
nos llama a ser buenos ciudadanos, a orar por nuestras autoridades, pero también a obedecer a Dios antes que a los hombres. El cristiano no se vende a ningún partido. Su lealtad es al reino de Dios. Pero eso no significa que no participamos. ¡Claro que sí! Debemos ser luz en medio de la política, sin corrompernos. Ser parte del reino de Dios es tener una mentalidad de eternidad. No importa quién esté en el poder, Dios sigue sentado en el trono. Al final del día, todos los gobiernos del mundo tienen fecha de expiración. Los presidentes cambian, los sistemas se reforman, las leyes se actualizan, pero el reino de Dios permanece firme, eterno, justo y verdadero. No pongas tu confianza total en un candidato. No dependas de un sistema político para definir tu futuro. Poné tu confianza en Cristo, el único Rey que no miente, que no falla y que no abandona. La Biblia no es solo un libro antiguo, es una guía para entender el presente y prepararse para el futuro. Todo está ahí, desde los reinos antiguos hasta la promesa del gobierno perfecto que vendrá con Cristo reinando. Así que cuando escuches noticias de guerras, elecciones, dictaduras, golpes de estado o reformas, recordá, nada de eso sorprende a Dios. Él ya lo escribió. Y lo mejor, ya escribió también el final. Y ganamos con él. De la A a la Z, todo tiene sentido.